La pregunta es entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar concretamente la clase de hoy? Bueno, la clase de hoy, una de las cosas que de alguna forma había planteado, ¿sí? Y había intentado señalar, en primer lugar, les decía, ¿por qué las fases de la globalización? Bueno, porque lo que vamos a tratar de entender es que si bien el proceso de globalización se origina a partir de una respuesta política que tiene el capital para resolver la crisis de gobernabilidad. Esto fue lo que estuvimos trabajando en la última clase. Y también, de alguna manera, un intento por parte del capital, cuando digo el capital estoy diciendo las respectivas empresas, las principales empresas del mundo, para resolver determinados problemas de rentabilidad asociadas con la caída de la tasa de ganancia. Evidentemente veíamos que la globalización tenía en un primer momento un contenido más bien social y un contenido político, en donde lo que se planteaba concretamente era tratar de recuperar para las grandes empresas los niveles de rentabilidad sobre la base fundamentalmente de avanzar, en principio, sobre la fuerza de trabajo, es decir, sobre las condiciones laborales. Por eso vimos cómo se fragmentaba el mercado de trabajo, por eso vimos también, de alguna manera, las dificultades que empezaban a aparecer con respecto a, digamos, los niveles salariales importantes que existían durante la etapa fordista y por lo tanto también cómo iba cambiando progresivamente la relación de fuerzas. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar concretamente en la clase de hoy tiene que ver con un poco esta agenda, ¿sí? Vamos a hablar sobre la revolución tecnológica, vamos a hablar sobre las tres fases de la globalización, cómo se manifiesta y cómo se materializa esto en términos de servicios y manufacturas, lo que se denomina como la industria 3.0, la industria 4.0 y las perspectivas asociadas desde el punto de vista económico con la globalización. Obviamente va a quedar una parte de la lectura, quizás tanto del texto de Messinger como el texto mío, que es una lectura más bien política del fenómeno de la globalización. Para eso les prometo una clase más bien hacia la finalización de la materia, ¿sí? Bueno, una de las cosas que nosotros habíamos trabajado la clase pasada tenía que ver con el fenómeno de los orígenes de la globalización. Es decir, la pregunta por los orígenes de la globalización era la pregunta que se realizaba, en este caso André Gors, para tratar de entender los principales cambios, las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas que se empiezan a producir concretamente a partir de los años 70 y que van a tener trascendencia e impacto, ¿sí?, hasta nuestros días. Y en ese sentido, una de las cosas importantes a tener en cuenta con respecto al fenómeno de la globalización del capital, ¿sí? Por eso nosotros titulamos que la globalización es en un primer momento la globalización del capital, es el capital, es decir, son las empresas quienes marcan el camino y marca el sendero para la posterior globalización de la economía y la globalización de la sociedad, se basó sobre la base o se estableció sobre la base de dos principios muy importantes. Por eso cuando decimos que los orígenes de la globalización datan de los años 70 y de los años 80, en general lo que nosotros estamos planteando en términos estrictos es que durante estas dos décadas se intentó por parte de las empresas, por parte del capital, de llevar adelante una estrategia fundamentalmente productiva, pero también una estrategia política que tratara de alguna manera de reestructurar el funcionamiento de los propios lugares de producción, en este caso una realización, si quieren ustedes, de la adopción de determinados principios productivos basados en el modelo japonés. Recuerdan ustedes que la clase pasada estuvimos hablando sobre los dos pilares que tenía fundamentalmente el postfordismo desde el punto de vista productivo. Por un lado, la lógica del Kanban y por el otro lado, la lógica, ¿sí?, del just in time. Ambos principios forman parte de este modelo de reestructuración productiva que van a intentar llevar adelante las principales empresas del mundo sobre la base de copiar el modelo Toyota, sobre la base de copiar el modelo japonés, ¿sí? Por lo tanto, uno podría entender los orígenes de la globalización del capital a partir del intento por parte de muchas empresas durante los años 70 y durante los años 80 de introducir el postfordismo y concretamente ciertas pautas o prácticas laborales asociadas con el toyotismo fundamentalmente al proceso de trabajo. Ahora bien, en ese sentido vimos que si bien se intenta reorganizar la producción desde el punto de vista de
introducir los valores y fundamentalmente los principios de organización del toyotismo, evidentemente, hay determinadas pautas culturales que inhiben la imitación y la identificación absoluta del modelo productivo con respecto a lo que se había desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente en Japón. Por lo tanto, la otra alternativa, es decir, la otra estrategia que tuvo el capital para tratar de recuperar su tasa de ganancia, para recuperar la rentabilidad de los negocios, tuvo que ver con la denominada ofensiva contra el salario. ¿Y qué significa una ofensiva contra el salario? Bueno, recordarán ustedes, los que estuvimos trabajando con el comienzo del texto de Gors, cuando Gors identifica básicamente esa cita de Lester Turrow, ¿sí?, que señala que allá por los años 60 el capitalismo le declara la guerra a la clase obrera y le termina ganando. ¿Qué es esta guerra que se declara fundamentalmente hacia finales de los años 60 y comienzo de los años 70? Bueno, es una guerra declarada, ¿sí?, contra el salario, contra los niveles, si quieren ustedes, de regulación que tenía la fuerza de trabajo. Y entonces, esa ofensiva contra el salario se va a traducir evidentemente en una modificación en la relación de fuerzas, ¿sí? Si uno dice, bueno, pero la crisis de los años 60, la crisis de los años 70, que de alguna manera marcan, ¿sí?, esa divisoria de agua que se produce en el capitalismo. Bueno, ¿de qué manera se va a buscar resolverla en un primer momento? Bueno, por medio de una política de salarios bajos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se va a lograr esto concretamente? Bueno, por varios mecanismos. Entre ellos, como vamos a ver, en principio, con el conjunto de reformas que el capital va a lanzar en diferentes lugares del mundo, que de alguna manera lo que quieren establecer es la desarticulación del denominado capitalismo organizado. Es decir, recuerdan ustedes lo que estuvimos trabajando desde las primeras clases con la ofensiva neoliberal durante los años 70. Bueno, esa misma estrategia hay que enmarcarla dentro del contexto de la globalización. No es que el neoliberalismo aparece de la noche a la mañana como si fuera de alguna manera un intento donde ciertos economistas descubrieron que hay otra manera particular de entender la acumulación de capital, sino por el contrario, el contexto propicio en el cual aparecen fundamentalmente las ideas neoliberales es esta ofensiva contra el salario. El capital va a identificarse con el neoliberalismo o con las reformas neoliberales en la medida en que tiene que llevar adelante esta ofensiva contra el salario, esta ofensiva fundamentalmente contra las conquistas, contra las regulaciones y contra los privilegios que de alguna manera tenían los trabajadores en el denominado capitalismo de bienestar, ¿sí? Entonces, para pensar concretamente cómo surge el proceso de globalización, los orígenes del proceso de globalización, hay que tener en cuenta fundamentalmente estos dos mecanismos. En primer lugar, la globalización surge fundamentalmente como una forma de reestructuración productiva, ¿sí?, en donde se intenta claramente algo que es, podríamos decir, atributo del capital, la posibilidad de modificar y de reformar el proceso de trabajo, el intento de reestructuración productiva sobre la base del modelo japonés. Y en segundo lugar, algo que quizás no depende tanto del capital, sino que depende de las relaciones de fuerza, llevar adelante esta suerte de ofensiva contra el salario. La clave, concretamente, de la ofensiva contra el salario va a tener que ver con la desregulación del mercado de trabajo, con la fragmentación del proceso productivo y, por lo tanto, con la eliminación de la gran mayoría de los privilegios que hasta ese momento, de alguna manera, gozaban los trabajadores asalariados. Entonces, la globalización tiene como punto de partida, ¿sí?, este cambio en la relación de fuerzas. Ahora bien, pero cuando nosotros hablamos de la globalización, ¿sí?, y este es quizás el punto más como importante al relacionar esto con respecto a los otros textos, decimos, bueno, pero la globalización tiene que ver fundamentalmente no solo con una disputa política. La globalización no tiene que ver con un cambio en el proceso de trabajo y en la forma de administrar la empresa capitalista, sino que la globalización tiene que ver con, de alguna manera, la internacionalización de las cadenas de valor, es decir, de alguna forma como
vimos nosotros en las clases anteriores, se empieza a fragmentar el proceso de trabajo y se empiezan a constituir cadenas de valor en diferentes espacios territoriales, donde, de alguna forma, como señalaba Gors anteriormente, donde de alguna manera el espacio político deja de coincidir con el espacio económico. ¿Y qué sería esta idea de que el espacio político deja de coincidir con el espacio económico? Cada vez más el capital establece una estrategia de acumulación que ya no tiene que ver fundamentalmente con la inscripción territorial de la propia empresa capitalista. ¿Eso qué significa? Significa que el capital está lanzado a la construcción de cadenas de valor a escala global. Y eso es lo que de alguna manera implica, en algún sentido, el proceso de desnacionalización de la producción y el consumo de mercancías. ¿Qué significa entonces la desnacionalización de la producción y el consumo de mercancías? Significa que a partir de un determinado momento, para mí ese momento concretamente sucede en los años 90, la producción de mercancías y el consumo de mercancías dejan de estar nacionalizados. Es decir, ya no podemos de alguna manera identificar con una marca la nacionalidad de un producto, porque a partir de ese momento es el momento donde se van a construir y a fragmentar las cadenas de valor a escala internacional, ¿sí? Por eso, es un poco para señalarlo concretamente, ¿sí? Como una, podríamos decir, como un cambio importante desde el punto de vista productivo. Les pongo un caso. Y en ese sentido, uno, ¿qué es lo que puede encontrar en esos 3 o 4 años que se dieron desde finales de los años 80 y comienzos de los años 90? Que claramente hay una estrategia de desnacionalización de la producción. Es decir, las antiguas empresas textiles que fabricaban los Estados Unidos, podríamos llegar a sugerir la idea, cerraron. Y por lo tanto, los dueños de esas licencias o los dueños de esas franquicias fundamentalmente vinculadas con la NBA empezaron a producir sus productos fundamentalmente en el sudeste asiático. Ese cambio, ¿sí?, de alguna manera remite a ¿qué? A la desnacionalización de la producción. Y no solamente la desnacionalización de la producción, sino también algo que también me di cuenta, que era mucho más fácil conseguir esa remera. Lo que antes me había costado no tanto mucho dinero, pero sí básicamente muchas dificultades desde el punto de vista de trámites, de que no se conseguían, etc. Ya a partir de comienzo de los años 90 esa remera llegó sin ningún tipo de dificultad. Por lo tanto, ¿a qué le llamamos concretamente globalización? A ese proceso de desnacionalización de la producción y de consumo de mercancías. La producción no solamente se desnacionaliza, porque uno dice, bueno, pero estamos hablando de una marca, ¿sí?, como puede ser un equipo de la NBA, ¿sí?, que de alguna manera está radicado en los Estados Unidos, pero que fabrica su producto, ¿sí?, a 5.000 kilómetros. ¿Eso qué significa concretamente? O 5.000 kilómetros, 15.000 kilómetros, 20.000 kilómetros. ¿Y eso qué significa entonces? Que esa remera se fabricó en un lado, ¿sí?, y por lo tanto empezó a distribuirse por diferentes partes del mundo. Esa idea de la desnacionalización de la producción y el consumo de mercancías es concretamente el término más adecuado para definir a la globalización. Ahora bien, a ver, la pregunta entonces es, bueno, ¿y cuál es, de alguna forma, ¿sí?, a ver si voy para atrás, no, para adelante, cuál es entonces la relación que existe, ¿sí?, entre, podríamos decir, la nueva economía que se empieza a configurar, ¿sí?, a partir de los años 1990 y las transformaciones que van a estar de alguna manera asociadas con el proceso de globalización, ¿sí? Porque era una cuestión que habíamos dejado más o menos pendiente en la lectura de Gors. Gors nos decía, bueno, hoy en día se identifica la globalización con la revolución tecnológica, pero en un primer momento no tuvo nada que ver con la revolución tecnológica. En un primer momento fue una estrategia política y luego económica del capital para la recuperación de la tasa de ganancia. Pero ¿cuál es entonces la relación entre la globalización y la revolución tecnológica? Vamos a ver que es recién a partir de los años 90 donde, a partir del desarrollo, el crecimiento y la explosión de la denominada nueva economía, es que la globalización va a poder comenzar a explotar los beneficios que trae la nueva economía
y concretamente, en ese sentido, los beneficios de la llamada revolución digital. ¿A qué le llamamos, en principio, la nueva economía? ¿Sí? Un poco para introducir ese concepto, introducir esta idea. Pensemos nosotros que a partir de los años 70, ¿sí? Paralelamente al proceso de globalización, a partir de los años 70 se empieza a generar al interior de la economía capitalista, ¿sí? Un nuevo mercado, un nuevo sector sumamente dinámico que muchos economistas denominan la nueva economía. ¿Y qué va a ser la nueva economía o qué va a reflejar concretamente la nueva economía? Bueno, la nueva economía va a reflejar, en principio, un proceso revolucionario del capital donde, en principio, se constituye un subsistema, ¿sí? Un subsistema significa una suerte de dinámica o una lógica propia al interior de la, podríamos decir, economía capitalista, un subsistema compuesto fundamentalmente por un puñado de capitales tecnológicos, ¿sí? Vamos a ver concretamente a qué le llamamos esos capitales tecnológicos, y paralelamente a ese puñado de capitales tecnológicos, ¿sí? Un puñado, podríamos decir, o un segmento cada vez más especializado de consumidores, un mercado fundamentalmente de experiencias. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Cuando nosotros hablamos de la relación entre la globalización y fundamentalmente la nueva economía o la globalización y, podríamos decir, la revolución tecnológica, ¿qué decimos concretamente? Que si bien tanto la nueva economía como la globalización surgen paralelamente allá por los años 70, recién van a encontrarse fundamentalmente en los años 90. ¿Y qué significa que van a encontrarse en los años 90? Ese puñado de capitales tecnológicos que de alguna manera, ¿sí?, se fueron desarrollando progresivamente durante los años 70 y durante los años 80, van a empezar a liderar el proceso de acumulación de capital. Es decir, se van a constituir fundamentalmente en el sector más dinámico de la economía. Por eso, cuando hablamos nosotros de este sector de capitales tecnológicos o este sector, podríamos decir, de empresas que van de alguna manera a invertir una masa muy importante de sus beneficios fundamentalmente en el desarrollo y en la, podríamos decir, en el desarrollo y en la investigación vinculada a la tecnología. En definitiva, vamos a ver que estos sectores van a ser los grandes ganadores a partir de los años 90 y a partir de comienzos del nuevo milenio, ¿sí? Por eso, ¿quiénes serían concretamente estos sectores que pertenecen dentro de la nueva economía? Bueno, todas las empresas vinculadas con las telecomunicaciones, todas las empresas vinculadas con la investigación y el desarrollo, todas las empresas vinculadas con los nuevos sectores financieros, todas las empresas ligadas, si quieren ustedes, con la investigación en la microelectrónica, todos los sectores vinculados, por ejemplo, con los avances en la informática, con la programación, etc. Es decir, cuando hablamos de la nueva economía estamos hablando de un sector que empieza a configurarse a partir concretamente de los años 70 y 80 y que ya a partir de los años 90 va a lograr cierta confluencia en el proceso de globalización, garantizando concretamente una expansión muy significativa de la rentabilidad, ¿sí? Después vamos a volver a esta idea de la nueva economía y de los denominados capitales tecnológicos. Pero piensen esto, ¿a qué le llamamos capitales tecnológicos? Un poco para tener una idea. Bueno, los capitales tecnológicos son aquellos capitales que su principal inversión, ¿sí?, no tiene que ver con herramientas, con instrumentos de trabajo, con activos físicos, sino que su principal inversión tiene que ver con el gasto realizado en una franja, ¿sí?, dentro de lo que podríamos nosotros denominar los gastos empresariales, que es la investigación y el desarrollo. Empresas hoy en día como Apple, Amazon, Google, Samsung, son empresas que, si bien uno puede decir, ¿qué tipo de empresas son? Bueno, son empresas vinculadas a distintos sectores. Bueno, pero son empresas que, antes que nada, tienen una relación muy particular con la tecnología. Son empresas creadoras de patentes tecnológicas.
son en definitiva empresas pioneras en tecnología. Samsung, por ejemplo, ¿sí? O incluso la propia Nike, son empresas que invierten muchísimo dinero en esto que nosotros denominamos investigación y desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que copian productos, copian modelos, sino que están de alguna manera buscando nuevas alternativas y nuevas posibilidades de negocios. ¿Sí? Bien, llegamos entonces un poco a la caracterización de los años 90, ¿sí? Decíamos anteriormente, recién en los años 90 es que ese puñado de capitales tecnológicos y, de alguna manera también, ciertas empresas asociados con estos capitales van a tener la posibilidad de confluir en el proceso de globalización. Y de ahí entonces vamos a señalar el inicio, podríamos decir, o el momento de fragmentación de la etapa de globalización a partir básicamente de tres fases diferentes. ¿Sí? La primera fase corresponde al periodo de los años 90, ¿sí? 1989-2001. Va, de alguna manera, del establecimiento del denominado Consenso de Washington, recuerdan que algo de esto hablamos nosotros en la primera clase, 1989, hasta la denominada crisis de las denominadas .com, ¿sí? La burbuja de Internet que termina, de alguna manera, explotando allá por el año 2000-2001. Una segunda fase que se inicia en el año 2001 y se extiende hasta el 2008, que en definitiva caracteriza esta segunda fase, en definitiva, ciertas problemáticas vinculadas con el problema de la seguridad, lo vamos a trabajar más adelante, hasta la denominada caída de Lehman Brothers, ¿sí? En el año 2008. Y por último, una tercera fase de la globalización que se iniciaría allá por el año 2008 y que de alguna manera señala un periodo que va de la crisis financiera global y fundamentalmente las consecuencias de esa crisis financiera global hacia la configuración de una etapa de semi-estancamiento global. Cuando digo una etapa de semi-estancamiento global, lo que quiero señalar concretamente acá es que hay una diferencia muy importante entre las dos primeras etapas, donde de alguna forma la globalización fue un movimiento, podríamos decir, bastante progresivo, en donde hay crecimiento económico, hay un aumento en el comercio mundial, hay, si quieren ustedes también, algo que vamos a citar posteriormente con respecto al texto de Milanovic, hay también una disminución en terreno general, ¿sí? De lo que podríamos denominar el coeficiente de Gini, ¿sí? Es decir, de la desigualdad. Y concretamente, una de las cosas que también se puede, en principio, establecer con respecto a esto es que en la última etapa ya de lo que podríamos denominar la globalización, esas tendencias empiezan como a modificarse. Y la modificación de esas tendencias nos llevan a preguntarnos si hoy en día, en esta tercera fase de la globalización, estaríamos asistiendo al fin de la globalización o únicamente un periodo, podríamos decir, aletargado, en donde no existe un crecimiento sustancial o una dinámica de crecimiento como existió en los periodos anteriores. ¿Sí? Bien, comencemos entonces a plantear algunas cuestiones importantes vinculadas con la primera fase. Desde el plano económico, dijimos que la globalización implicaba la desnacionalización de la producción y el consumo. Ahora bien, ¿por qué se puede producir esto? ¿Por qué durante los años 90, concretamente, se empieza a dar esta situación donde un consumidor argentino puede comprar o busca comprar una remera que imaginaba que se fabricaba en los Estados Unidos, pero se termina fabricando en Filipinas, Vietnam o donde fuera? Porque lo que se produjo considerablemente durante los años 90 es una disminución drástica en el costo de circulación. ¿Y qué significa esta disminución drástica o esta caída drástica en el costo de circulación? Lo que significa concretamente es que es mucho más barato modificar, o mejor dicho, desplazar, mover en diferentes partes del mundo manufacturas pequeñas. Por eso es importante que se va a empezar a dar una suerte de globalización de los productos de la microelectrónica de consumo, primero calculadoras, pero después microcomponentes, después teléfonos, etcétera, porque los costos de circulación, los costos de transporte van a caer drásticamente. Es decir, la globalización trae aparejado una suerte, podríamos decir, de establecimiento de cadenas globales de producción en la medida en que se reduce considerablemente el costo de transporte de transportar una mercancía de un lugar del mundo a otro. Fíjense esto,
Por ejemplo, es algo hasta incluso llamativo como para pensar. Imaginemos nosotros lo siguiente: si entendemos condiciones de costos o tratamos de evaluar condiciones de costos, es muy probable que, y esto nos pasa a nosotros concretamente, los que quieren comprar un producto del exterior, que de no existir determinado tipo de restricciones o de no existir determinado tipo de impuestos, un producto fabricado a, vuelvo a repetir, 15.000 kilómetros de acá, es más barato que un producto fabricado, ¿sí?, a 20 kilómetros. Eso es lo que hace la globalización. Es decir, a disminuir el costo de circulación de las mercancías o el costo de transporte de las mercancías, lo que hace concretamente en ese sentido es permitir fundamentalmente la fragmentación de las cadenas globales productivas. En segundo lugar, esto sucede también con los servicios. ¿Por qué con los servicios? Bueno, tanto los servicios dedicados al productor como también los servicios dedicados al consumidor. El crecimiento de Internet durante los años 90 va a permitir fundamentalmente esto. Y otra cosa más, con respecto a los servicios dedicados al consumidor, de alguna manera, los movimientos poblacionales, porque la reducción del costo de transporte también se da con reducción del costo de transporte aéreo, va a permitir la migración fundamentalmente de, en este caso, trabajadores de países pobres que migran fundamentalmente hacia el norte global. Por ende, uno puede encontrar como primer rasgo distintivo que la disminución en el costo de circulación caracteriza la primera fase del proceso de globalización. En segundo lugar, vamos a ver concretamente que estas empresas tecnológicas, ¿sí?, van a empezar a recibir a partir de los años 90 una enorme inversión, ¿sí? Por lo tanto, lo que habían sido empresas tecnológicas relativamente pequeñas durante los años 70 y durante los años 80, van a tener podríamos decir, un afluente de capital, de inversiones, que les va a permitir de alguna manera reestructurar completamente su estructura tecnológica y operativa. Lo que va a llevar concretamente a qué cosa? Que el panorama del desarrollo tecnológico durante los años 90 va a ser, bueno, de una enorme inversión en los sectores denominados de alta tecnología. ¿Qué serían los sectores de alta tecnología? ¿A qué le llamamos alta tecnología? Bueno, la alta tecnología tiene que ver con todo el mundo, podríamos decir, de la microelectrónica y el mundo de lo digital, ¿sí? Por lo tanto, esa inversión en alta tecnología se va a ver de alguna manera reflejada o va a tener sus consecuencias directas en la, podríamos decir, a partir fundamentalmente del nuevo milenio. Y en tercer lugar, un elemento que va a terminar impactando decididamente sobre el denominado, sobre las denominadas situaciones o empresas de las llamadas .com, se va a dar un fenómeno durante los años 90 donde el crecimiento de estas empresas, de los capitales tecnológicos, va a estar puesto por encima al retorno de utilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Dado que durante los años 90 hay una enorme liquidez significa que hay mucho dinero para ser prestado, evidentemente la gran mayoría de estas empresas, ¿sí?, tecnológicas va a apostar no tanto al retorno inmediato de las ganancias o un retorno inmediato de las utilidades, sino fundamentalmente al crecimiento y a la capitalización a futuro. Por lo tanto, vamos a ver que quizás una de las causas de la llamada burbuja de las .com tuvo que ver concretamente con esto, con que, digamos, la falta de retorno terminó haciendo o generando una situación especulativa que terminó de alguna manera estallando hacia finales de la década del 90. Habíamos señalado, por otro lado, que predominaba durante los años 90, a partir del año 95 en adelante, una enorme inversión en la denominada alta tecnología, y que esa inversión estaba dominada un poco por el lema, lo que se denominaba en ese momento, el crecimiento sobre las utilidades. ¿Qué significa esto, el crecimiento sobre las utilidades? Que esto fue lo que generó la burbuja de las llamadas .com. Bueno, que la inversión no tenía que redituar o tener rendimiento inmediato, porque como eran empresas pioneras, ¿sí?, podían darse el lujo de crecer primero para repartir utilidades después. Por lo tanto, la gran mayoría de los inversores que invierten fundamentalmente en la segunda mitad de los años 90 tenían muy en claro esto, la idea de que era necesario esperar para que los negocios florecieran y por lo tanto que podríamos decir, la redistribución de ganancias fuera
posteriormente quizás mucho más elevada en función de un crecimiento inicial. Toda esa situación, de alguna u otra manera, va a tener dos, podríamos decir, grandes obstáculos. Desde el año 1997, una serie de crisis que se dan fundamentalmente en el sudeste asiático, también una crisis importante en Rusia, y posteriormente la crisis que estalla fundamentalmente allá por el año 2000-2001 con la denominada burbuja de las .com. Todo esto se tradujo quizás en la finalización de una primera etapa de la globalización que se cierra aproximadamente entre el año 2000 y 2001. ¿Pero qué sucede? Uno podría señalar que a partir del 2000 o 2001 se inicia una segunda etapa o segunda fase de la llamada globalización, ¿sí? En este caso, esta segunda etapa va a tener algunas características muy significativas que conviene de alguna u otra manera señalar. En primer lugar, lo que uno puede encontrar desde el punto de vista económico es una continuidad macroeconómica, ¿sí? Una continuidad desde una perspectiva macro. ¿Y qué significa una continuidad? Bueno, si uno analiza concretamente las tasas de crecimiento del Producto Bruto Mundial durante los años 90 y la extiende hasta los años 2007-2008, uno se puede dar cuenta que la tendencia de crecimiento es prácticamente la misma. Es decir, es como si se tratara desde el punto de vista económico de un mismo periodo, ¿sí? En donde parece avanzar no solamente la proporción del comercio en relación al Producto Bruto Mundial, sino también parece crecer la integración comercial y también la integración financiera. ¿Qué quiero decir con respecto a esto? La segunda fase de la llamada globalización, uno puede encontrar cierta profundización de las tendencias que se plantearon en un primer momento. Es decir, las tasas de crecimiento que se extienden fundamentalmente por una nueva década, en segundo lugar, una mayor integración comercial, una mayor integración financiera. Todo esto entonces confluye en la idea de que uno puede entender el proceso de globalización desde los años 90 hasta el 2008 de alguna u otra manera con una lógica de más bien una continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? La globalización que se inicia en los años 90, ¿sí? El modelo de globalización que se inicia en los años 90, ya a partir del año 2001, sigue su curso, sigue expandiéndose la globalización a nuevos niveles, vuelvo a repetir, con las mismas tasas de crecimiento, con un sostenido proceso de integración comercial y financiera, etc. Y uno dice, bueno, pero si de alguna forma hay una continuidad entre lo que sucedió durante los años 90 y lo que va a suceder en la primera década del siglo XXI, la pregunta es, ¿y por qué establecemos un quiebre? ¿Cuál sería concretamente, digamos, la razón de ese quiebre? Y ahí uno podría señalar que ese quiebre tiene que ver fundamentalmente con razones productivas, ¿sí? ¿Por qué decimos razones productivas? Porque a partir concretamente del año 2000-2001 es que se puede de alguna forma encontrar un resultado mucho más directo y mucho más, podríamos decir, impactante de lo que podríamos nosotros denominar la llamada industria 3.0. ¿Por qué la llamada industria 3.0? Bueno, porque en definitiva, cuando se habla de la industria y se utilizan estas terminologías como 1.0, 2.0, 3.0, uno lo que podría decir con respecto a esta nueva versión de la industria, que a diferencia de la industria 1.0, que sería la industria de la revolución industrial, y la industria 2.0, que sería la industria de la línea de montaje fordista, tal como nosotros trabajamos la clase anterior, la industria 3.0 es una industria que permite el desarrollo de la producción industrial y manufacturera a partir de algo que se logra concretamente producto de la enorme inversión que se produjo en la década anterior de la automatización informática. ¿Qué significa esto, la automatización informática? Bueno, un autor que en esta oportunidad no hemos trabajado concretamente, que se llama Gilles Lipovetsky, señala que la particularidad que tiene fundamentalmente esta industria 3.0 es que se logra explotar la base, ¿sí? O la estructura de lo que podríamos nosotros denominar la alta tecnología. ¿Por qué se logra explotar la alta tecnología?
porque en definitiva esta industria 3.0 descansa fundamentalmente en los avances de la microelectrónica y de la informática. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué la microelectrónica y la informática? Bueno, porque tanto la microelectrónica como la informática, combinadas en el proceso de trabajo, van a permitir, por ejemplo, el desarrollo de una producción automatizada de manera informática. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado en la clase anterior sobre la búsqueda de la automatización? Esa automatización es una automatización que existió fundamentalmente en el capitalismo, pero que no estaba o que no era dependiente de la maquinaria. Recién entonces, con el desarrollo concretamente de la industria 3.0, vamos a encontrar un formato de automatización donde se explote, en definitiva, la posibilidad de programar las máquinas, ¿sí? La programación de las máquinas es la clave de la industria 3.0. Y por eso, de alguna manera, encontramos una diferencia con respecto a la vieja producción fordista. ¿Por qué digo a la vieja producción fordista? Porque la producción fordista era una producción donde se introducía la automatización, es decir, se introducía concretamente la maquinaria, pero esa maquinaria estaba directamente, podríamos decir, movilizada o controlada y puesta en funcionamiento por los propios trabajadores. La novedad que introduce la industria 3.0 es concretamente la posibilidad de programar la maquinaria, ¿sí? Es decir, esa programación de la maquinaria permite de alguna manera, ¿sí?, lo que, por ejemplo, en términos de Lipovetsky, va a ser una producción a medida de masas, en donde la nueva industria 3.0 permite ensamblar, por primera vez desde el punto de vista económico, ensamblar de manera individualizada módulos prefabricados. Esa posibilidad de ensamblar de manera individualizada módulos prefabricados solamente se puede realizar en la medida en que nosotros programemos la maquinaria, ¿sí? ¿Y qué significa ensamblar de manera individualizada módulos prefabricados? Que se logran explotar todas las ventajas de la producción fordista, es decir, de la producción en serie, pero mediante la programación de la maquinaria permite un ensamblaje más bien individualizado. Ese ensamblaje individualizado, en principio, ¿qué garantiza? Garantiza no solamente que los productos puedan tener una mayor variabilidad, es decir, porque el ensamblaje se realiza a partir de una maquinaria que ha sido programada, sino también una mayor, podríamos decir, variación de los modelos y por lo tanto con el mantenimiento de un costo relativamente bajo. Es decir, la industria 3.0 lo que hace concretamente es, en definitiva, desarrollar un modelo de manufactura, un modelo de producción industrial, donde se pueda ensamblar de manera individualizada módulos prefabricados. Pensemos, por ejemplo, no quiero plantear una cuestión de una línea de montaje muy compleja, pero pensemos, por ejemplo, ¿no?, en la posibilidad del ensamblaje en, no sé, la industria microelectrónica, como puede ser, por ejemplo, la producción de celulares, ¿no? Y entonces uno lo que puede ver concretamente allí es que los componentes de los celulares son fabricados y son producidos en serie. En este caso, se producen baterías, se producen microchips, se producen cristales, se producen las carcasas de los celulares, etc. Se producen los diferentes componentes en serie, pero después esos componentes van a ser, podríamos decir, ensamblados de una manera en particular. ¿Y eso qué significa? Que cuando los ensamblan por medio de un ensamblaje, podríamos decir, sobre la base de la informática, permite ensamblar módulos que han sido producidos en serie, pero se los puede ensamblar de manera individualizada, haciendo, por ejemplo, que existan una enorme cantidad de modelos disponibles en el mercado. Esa posibilidad de aumentar la oferta, la variedad de la oferta, es un rasgo distintivo de la denominada industria 3.0, ¿sí? Y el tercer rasgo, o la tercera característica que tiene concretamente la llamada segunda fase, ¿sí?, al menos hasta el año 2008, es que durante esta década, ¿sí?, que podríamos nosotros señalar que sería la primera década del siglo XXI, se produce lo que podríamos nosotros denominar como el boom de las commodities,
¿sí? ¿Qué sería el boom de las commodities? ¿A qué se le llama concretamente commodities? Bueno, las commodities son concretamente aquellos productos, ¿sí?, que nosotros conocemos con el nombre de materias primas, ¿sí? El boom de las commodities es básicamente el boom de las materias primas. ¿Y por qué se le llama commodity a las materias primas? Bueno, básicamente porque son productos indiferenciados, ¿sí? La idea de una commodity o de un commodity es que, por ejemplo, cuando se produce soja, la soja es un commodity, ¿sí? O cuando se produce trigo, cuando se produce cebada. En general, no hay diferencias de calidad entre un tipo de cebada y otro, un tipo de trigo y otro, sino que estamos hablando fundamentalmente de productos indiferenciados. En ese caso se habla de commodities, por eso hablamos del boom de las commodities o de las materias primas. ¿Y por qué se da concretamente el boom de las commodities o de las materias primas? Bueno, porque ya con un crecimiento que se viene consolidando fuertemente durante los años 80 y durante los años 90, crecimientos que quizás lidera fundamentalmente el mundo industrializado, China se convierte durante esta primera década del siglo XXI en el principal exportador y el principal importador del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que después nosotros vamos a trabajar cuando analicemos concretamente el texto de Milanovic. Bueno, la irrupción de China, fundamentalmente como potencia, cambia de alguna manera el equilibrio, ¿sí?, dentro de las relaciones capitalistas a escala global. Y entonces, una de las consecuencias más importantes, podríamos decir, de esta segunda fase, es que China ya se convierte en una potencia industrial al convertirse, en primer lugar, en el principal exportador y el principal importador del mundo, ¿sí? Y no solamente esto, sino también se convierte, podríamos decir, en una relación estratégica con los Estados Unidos, en su principal prestamista. De hecho, decimos, bueno, China, motorizando ese proceso económico durante la primera década del siglo XX, va a generar un boom, es decir, una explosión, un crecimiento sustancial del precio de las materias primas que va a beneficiar fundamentalmente a algunos sectores, entre ellos, por ejemplo, va a beneficiar a la Argentina, va a beneficiar a todos los países de América Latina que se encargan básicamente de exportar materias primas. Es decir, el periodo del boom de las commodities o el boom de las materias primas tiene que ver concretamente con el periodo, podríamos decir, que caracteriza la segunda fase de la llamada globalización. De hecho, no por casualidad, muchos consideran que el ciclo político de los populismos latinoamericanos, esto es, el triunfo electoral, yo no podría decir, ¿no?, el ciclo del kirchnerismo entre el año 2003 y 2015, el ciclo político del PT, por ejemplo, en Brasil, de la mano de Lula, de Dilma, etc., o también el ciclo político de Evo Morales, el ciclo político también, podríamos decir, de Hugo Chávez, todos estos ciclos políticos que caracterizaron a América Latina durante la primera década principalmente del siglo XXI, se encuentran motorizados por esa situación excepcional que vivió la economía global de boom de las materias primas. Es decir, que durante 10 años el precio de las materias primas fue tan alto que en definitiva permitió una suerte de bonanza económica fundamentalmente para América Latina. Pensemos esto, la Argentina a partir del 2011 no crece desde el punto de vista económico y eso significa claramente que su último periodo de crecimiento correspondió de alguna u otra manera al boom de las materias primas que estamos señalando en la segunda fase de la globalización. Bien, pasemos a la tercera etapa, ¿sí?, o a la tercera fase. La tercera fase se inicia, como dijimos antes, con la crisis financiera global que se produce en septiembre del año 2008, pero que a partir de allí uno puede encontrar algunos cambios importantes y significativos, no solamente en el terreno de la globalización, sino también en la producción capitalista. En primer lugar, una de las tesis que vamos a tratar de defender acá, al menos, ¿sí?, que lo que estamos planteando en relación al texto de Messinker y también a mi trabajo, es que a partir del 2008 el proceso de globalización no podría decir que más que continuar o expandirse al mismo ritmo que se estaba expandiendo en las 2 décadas anteriores, parece frenarse, ¿sí?, es decir, parece detenerse.
La globalización entonces parece alcanzar un tope, ¿sí? Un techo, como vamos a ver ahora. Y entonces, a partir de ese techo, se establecen algún tipo de dinámica desde el punto de vista económico, que es una dinámica más bien diferente a lo que se había dado en los periodos anteriores. Es decir, empezamos a ver situaciones de crecimientos anémicos de la economía, es decir, el promedio del crecimiento de la economía mundial va por debajo del 3%, lo que significa un crecimiento muy bajo, ¿sí? Por lo tanto, lo que muchos hablan es que estamos en una situación de semi-estancamiento o de ralentización. Ralentización es un término que se utiliza muchas veces para hablar desde el punto de vista económico. Ralentización significa, de alguna manera, algo que se está volviendo más lento, ¿sí? Es como decir que algo se vuelve más lento. Eso significa que se ralentiza, ¿sí? Y entonces, uno podría de alguna manera señalar que todos los indicadores económicos de la globalización se frenan, ¿sí? Es interesante plantear esto, porque la tercera fase de la globalización es una fase en la cual, si bien no hay una disminución muy pronunciada, ¿sí?, en algunos factores, en otros factores uno podría decir que se observa como una suerte de quiebre, ¿sí? A ver si tengo por acá algunos gráficos como para mostrarles, ¿sí?, las características del año 2007-2008 en adelante. Por ejemplo, este gráfico nos permite ver algo que para muchos, ¿sí?, puede llegar a ser medio complicado. No creo que sea muy complicado, más que nada porque les puse, ¿sí?, el caracol acá, ¿sí?, como para que se den cuenta. Pero fíjense esta tendencia, ¿no? Esta es una tendencia típica del proceso de globalización. Cuando nosotros decimos, ¿qué significa que una economía se globalice? Sí, decimos que la globalización es la desnacionalización de la producción y la desnacionalización del consumo. De alguna manera, para corroborar esto, ¿sí?, ¿qué tenemos que ver? Que el comercio a escala global tiende a crecer. Evidentemente, el comercio global tiende a crecer en la medida en que crece el producto. Por eso lo medimos como porcentaje del PBI, es decir, como porcentaje del PBI mundial. ¿Y qué es lo que vemos entonces? Que desde los años 70, cuando empieza a darse la reestructuración productiva con el toyotismo, con la ofensiva con el salario, empieza el proceso de globalización, ¿sí? Todavía no demasiado dependiente, ¿sí?, de la tecnología. Recién la dependencia con la tecnología va a darse desde los años 90. Pero fíjense esto, el comercio a nivel internacional, como porcentaje del Producto Bruto Interno, no para de crecer, sigue creciendo en los 90, crece a veces más, a veces menos, ¿sí? Acá podríamos ver, por ejemplo, algún que otro efecto de la crisis financiera, fundamentalmente en el sudeste asiático, etc. Y concretamente vemos, ¿sí?, hasta el punto de los años 2000, donde se va a producir posteriormente la debacle de las .com, donde puede haber una caída, pero la tendencia sigue siendo la misma. Es decir, si uno traza una línea desde el año 2008 hasta el año 1970 y ve el movimiento de esa línea, ¿qué es lo que encuentra concretamente? Que el proceso de globalización, ¿sí?, se ha expandido hasta el año 2008. Pero fíjense qué pasa desde el año 2008 hasta el año 2018. Prácticamente la expansión del comercio global se frenó, ¿sí? ¿Cómo que se frenó? ¿Cayó? Sí, cayó obviamente después de la crisis, pero después se estancó en ese porcentaje. Y al estancarse en ese porcentaje, ¿qué significa? Que una de las tendencias características, ¿sí?, de la globalización, que era el crecimiento del comercio, se termina achatando, ¿sí? Primera cuestión. Segunda cuestión, vamos a encontrar algunos datos más, ¿sí?, para verlo en este sentido. Fíjense lo que estamos viendo concretamente acá. Este es el ejemplo que vimos recién. El comercio de bienes y servicios como porcentaje del Producto Bruto Interno se estanca, ¿sí? En vez de ser una línea que va para arriba, es, de alguna manera, un movimiento que hasta podríamos decir tiende a ir hacia abajo. Importaciones intermedias, no importa lo que es eso, pero de ser positivo tendría que ir hacia la derecha, ¿sí?, y hacia arriba. ¿Qué pasa? No va hacia arriba. Ganancias de las multinacionales, como porcentaje de las ganancias de todas las empresas listadas, tampoco sube. Flujos de inversión extranjera directa. Fíjense esto, la inversión extranjera, que es una característica más
de la globalización parece también caer, ¿sí? Todo desde el 2007-2008 en adelante. Stock de préstamos bancarios, ¿sí? Caída también. Flujos brutos de capital, caída también. Porcentaje de países, caída también. Y por último, lo único que crece entre el 2008 y el 2020, y ahora con la pandemia COVID-19, evidentemente esto va a caer también, es volumen de paquetería internacional, es decir, sigue habiendo en este sentido, aunque el comercio se ha estancado, la paquetería, en definitiva, es decir, los paquetes que circulan en diferentes partes del mundo ha aumentado. Los migrantes permanentes al mundo rico, es decir, la cantidad de personas que, en definitiva, van a vivir a los países ricos, crece un poco, ¿sí? El ancho de banda crece, ¿sí? Es decir, las conexiones a Internet, y los viajes aéreos internacionales crecen. Uno podría entonces señalar concretamente que lo que observamos es que a partir de la última fase de la globalización parece concentrarse mucho menos en lo económico y mucho más en lo tecnológico y en lo cultural, ¿sí? Es decir, vemos concretamente cómo, desde el punto de vista económico, en general todos los indicadores están más o menos estables, sin crecimiento, y lo único que sigue creciendo concretamente tiene que ver con la impronta, la importancia y el protagonismo que adquieren fundamentalmente las nuevas plataformas digitales en general. Vuelvo para atrás, ¿sí? Pasemos a la segunda característica que plantea la tercera fase de la globalización. Durante la tercera fase de la globalización se va a producir, ¿sí?, la denominada revolución de los datos. ¿Qué sería la revolución de los datos? Bueno, la revolución de los datos significa, básicamente, que el desarrollo de las diferentes empresas vinculadas a Internet, a partir de la denominada creación de la Web 2.0, pensemos año 2001 en general, va a permitir fundamentalmente el establecimiento de grandes plataformas tecnológicas. Las plataformas tecnológicas son las denominadas, o tienen un nombre, se las conoce generalmente, con el nombre de las plataformas GAFA. ¿Por qué las plataformas GAFA? Porque las 4 plataformas más importantes, al menos en términos de facturación y en términos de tráfico de datos, son Google, Amazon, Facebook y Apple, ¿sí? Y en ese sentido son plataformas digitales que empiezan a poner en movimiento, de hecho van a tener un crecimiento sustancial desde el año 2008 en adelante, van a poner en movimiento una nueva lógica en la economía, que es la minería de datos, ¿sí?, y fundamentalmente una nueva lógica de acumulación basado en el procesamiento de datos, en el análisis de datos y fundamentalmente en el otorgamiento de respuestas instantáneas ante determinado tipo de problemas. Por eso, cuando hablamos concretamente en ese sentido de la revolución de los datos, decimos que hoy en día, ¿sí?, las principales empresas que movilizan fundamentalmente la economía capitalista están de alguna u otra manera asociadas con la explotación de un nuevo recurso económico que solamente pudo constituirse en la medida en que, bueno, ha crecido la cantidad sustancial en términos de usuarios de Internet y que empiezan de alguna manera a monetizar, ¿sí?, la presencia y por lo tanto la interacción con las diferentes estructuras informáticas. Por eso decimos que esta llamada revolución de los datos, ¿sí?, va a permitir la aparición de el Big Data, el Machine Learning, es decir, va a permitir formas de producción de las cuales, en algún sentido, la propia manufactura capitalista tenga la posibilidad, evidentemente, de explotar al máximo, ¿sí?, las ventajas, en ese sentido, de este enorme caudal y esta enorme potencialidad en el procesamiento de la información. Un poco ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces, concretamente, entre la industria 3.0 y la industria 4.0, cuando en ambos casos hay automatización y en ambos casos interviene tan fuertemente la informática? Bueno, que durante
la revolución de los datos, es decir, durante la industria 4.0, de alguna manera las principales maquinarias, los principales instrumentos de producción tienen que ver con el procesamiento de la información, ¿sí? No solamente con la programación de la maquinaria, sino con el procesamiento de la información que le permite a la maquinaria operar de manera inteligente. Tengo por acá, ¿sí? Me voy para acá, un esquema que explicaría, en principio, el desarrollo de la denominada nueva industria, la industria 4.0. Obviamente, tenemos acá, está en inglés, no es muy difícil lo que dice, ¿sí? Pero imaginemos lo siguiente, la industria 4.0 está de alguna manera conectada con la evolución industrial desde comienzos, ¿sí?, de la revolución industrial capitalista ya a finales del siglo XVIII. Es decir, la 1.0 sería la que introduce la mecanización, ¿sí?, y fundamentalmente que se basa esta mecanización en la energía hidráulica, ¿sí?, y en la energía a vapor, ¿no? La industria 2.0 es la industria que introduce la producción masiva, es decir, la producción, la línea de montaje. Esta línea de montaje de alguna manera depende específicamente de un tipo de energía, ¿no?, que es la electricidad. Después vimos cómo la maquinaria se puede programar fundamentalmente mediante la informática, y lo interesante de la industria 4.0 tiene que ver con que esta misma maquinaria, al estar conectada fundamentalmente en una red y al tener herramientas de procesamiento de la información, puede de alguna manera la propia maquinaria, ¿sí?, volverse inteligente a la hora de establecer y a la hora de tomar los mejores, podríamos decir, las mejores decisiones a la hora de, desde el punto de vista de modificar determinadas pautas productivas, o las mejores decisiones a la hora de establecer un contacto mucho más directo fundamentalmente con el consumidor. Por eso, cuando decimos, bueno, ¿en qué consiste la revolución de los datos? Pensemos en esto, ¿no? De hecho, hay muchísimos documentales, quizás alguno de ellos vamos a sugerir. Yo tenía por ahí uno como para sugerirles, después creo que se los paso, pero pensemos, por ejemplo, esto, digamos, no sé si ustedes vieron en el texto que se cita la situación de Cambridge Analytica y cómo el procesamiento de la información termina siendo un recurso no solamente económico, sino también un recurso político. Bueno, algo de eso vamos a introducir fundamentalmente en las últimas clases. Y por último, concretamente, lo que vamos a trabajar en principio, o lo que vamos a ver en esta tercera fase desde el año 2008 en adelante, es que la caída en los niveles de inversión, la situación de crecimiento anémico, de semiestancamiento o la ralentización de los procesos de globalización conducen concretamente a una suerte de boom del desempleo. Es decir, claramente desde el año 2008 en adelante los niveles de desocupación a escala global se han incrementado y la desocupación se ha reconfigurado fundamentalmente en determinadas regiones. En ese sentido es interesante cómo, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, se ha concentrado el desempleo fundamentalmente en aquellos países, más bien podríamos decir los países del sur de la Unión Europea, y también uno puede encontrar concretamente en el caso argentino, si bien hay otros factores que explican esta situación, también evidentemente la Argentina no pudo recuperar niveles de desocupación, por ejemplo, por debajo de los 2 dígitos en los últimos años. ¿Eso qué significa concretamente? Bueno, hay una redistribución del desempleo, no solo también dentro de los países centrales, sino también a escala internacional. Bueno, genial. Con esto ya terminamos, así que hasta acá, ¿sí? Esta sería la presentación de hoy.